Muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente a esta sesión del Paraguay Sports Summit. En esta oportunidad vamos a tener la oportunidad de charlar y de conversar mucho más en profundidad sobre un tema muy actual y que sin dudas también genera un cambio dentro del sistema de pensamiento, de paradigma de todo lo que estamos involucrados de alguna u otra manera dentro de esta industria tan dinámica, ¿no? Eh, la sesión de este momento se denomina Tendencias y oportunidades en la nueva era del negocio del deporte y estará a cargo de Carlos Cantó, un profesional de amplia trayectoria, actual CEO de SPSG Consulting, también vocal y coordinador del capítulo de marketing deportivo de la Asociación de Marketing de España y colaborador en diferentes medios como Expansión, Palco 23 y otras ediciones, ¿no? Así que es un verdadero honor y un placer contar con la presencia de Carlos. Así que nada, bienvenido y espero que podamos disfrutar de este espacio en conjunto, Carlos. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes o muy buenos días o lo que sea. Encantado y un placer y gracias por la invitación, tanto Edgar como Johannes como Blas. Es un placer estar aquí con todos vosotros. Pues sí, es momentos importantes, momentos interesantes, momentos con dificultades, pero evidentemente también momentos de cambio y evidentemente y en consecuencia momentos de grandes oportunidades y de grandes. He preparado una presentación que me gustaría compartir con todos, aparte de agradecer pues, vuestra asistencia. ¿Se ve bien, verdad? Sí, perfecto, Carlos, sí. Vale. Me presento muy brevemente, primeramente. ¿Vale? Bueno, como Edgar ha comentado, soy el consejero delegado de SPSG Consulting, que es una firma boutique, consulting firm especializada en temas de deporte, en temas de entretenimiento, temas de patrocinio, creada en septiembre del 2016. Antes había estado 10 años como vicepresidente de la división de consultoría en IMG, la más grande del mundo, actualmente en Tabor, IMG. Y luego estuve 2 años y medio como vicepresidente también del área de consultoría de Lagardère Sports, que ahora se ha vuelto a renombrar como Sport 5. Soy vocal de la Asociación de Marketing de España, soy el responsable del comité de deporte dentro de la Asociación de Marketing de España, además soy profesor de Sport Business y de patrocinio en ESADE, Business School, y en el Instituto de Empresa, IE, ambas top 13 en el mundo en cuanto a MBAs, también en la Liga Business School puntualmente y en la Escuela Universitaria del Real Madrid. Y aparte soy miembro de la Advisory Board de algunas entidades como el World Football Summit, por ejemplo, como Sporting Global, como Oclo o como BYS Book Your Stadium. Pero bueno, lo importante no soy yo, sino todo el tema de hacia dónde va un poco lo que es la industria del deporte. Aquí tenemos unos gráficos de dónde viene la industria del deporte y hacia dónde va, ¿no? No estamos en la industria del deporte, realmente estamos en la industria del sportainment, que es la combinación de deporte y entretenimiento. Y luego veremos un poco más cómo afecta todo esto. Pasamos del deporte al sportainment, el foco no está solo en el deporte, sino en todo, además del deporte en sí, de la competición, de los resultados, en todo lo que representa alrededor de este deporte, toda la industria del deporte con todos sus stakeholders, que son muchos y muy variados. Desde el punto de vista de las properties, en este caso los clubes, antes eran equipos, ahora son clubes y tienden cada vez más a ser grandes empresas, grandes organizaciones, donde las fuentes de ingreso no son unidireccionales, sino que vienen de múltiples sitios, de múltiples lugares, como veremos un poco más avanzada la ponencia. El elemento clave antes era el engagement, pero ahora realmente es que ese engagement pueda traducirse en monetización. El engagement por el engagement en deporte, primera, es bastante fácil, y dos, no es lo importante. Lo importante es que a través de procesos de satisfacción, ese engagement se traduzca en monetización. Y monetización significa básicamente conseguir resultados, ya sean económicos, ya sean sociales,
ya sean medioambientales o de cualquier otra tipología. Lo importante no es el engagement en sí. Tener 100 millones de seguidores en redes no significa absolutamente nada, si no lo transformas en poder conseguir tus objetivos. Por lo tanto, pasamos de una gestión básicamente amateur a una gestión totalmente profesionalizada en la industria del deporte, donde el ámbito deja de ser local y pasa a ser global. Global significa pensar globalmente, pero actuar localmente, porque no es lo mismo Paraguay que Chile, o no es lo mismo Paraguay que China, por ejemplo, no es lo mismo. Y pasamos, y esto va en relación al tema del deporte, del sport al sportainment. Pasamos de los avid fans, de los fanáticos puros de lo que es el deporte como competición, como resultados, pasamos a estos mismos se les añade todo lo que son los casual fans, los que están engaged, les gusta el deporte, pero no viven para el deporte, sino que puntualmente pues tienen esta atracción por todo lo que representa el deporte, más allá del que es el puramente resultado. Luego veremos algunos ejemplos. Y algo importante, nuevamente ahora se dice que todo tiene que ser digital, etc. No. Antes no éramos totalmente físicos, ni ahora tenemos que ser totalmente digitales, ni muchísimo menos. Antes éramos phygital y ahora somos phygital y en un futuro seremos phygital, es decir, la combinación entre lo físico y lo digital. Uno de los elementos que más han evolucionado y durante la pandemia o estos tiempos de efectos colaterales de COVID-19 incluso se ha acelerado es un nuevo paradigma de acceso a contenido audiovisual de carácter deportivo. Antes teníamos básicamente la tele, la tradicional tele. La tele no existe. Es una cuestión de pantallas y de tamaño de pantallas. En un smartphone puedes ver exactamente lo mismo que en una lo que conocíamos antes como las teles o realidad virtual o las tablets, etc. No existen teles, existen pantallas de acceso y es reitero, es una cuestión de tamaño y de tecnología que hay detrás. Por un lado, ¿dónde vemos las cosas? Las pantallas con diferente tamaño. Por la otra, ¿cuáles son los canales de acceso? Esos gates, esas puertas de acceso a ese contenido deportivo de carácter audiovisual. Antes básicamente había la televisión lineal. El partido es a las 8 de la tarde, pues solo puedes ver el partido a las 8 de la tarde. Posteriormente, también de esta tipología, pero con el pay-per-view, algunos canales especializados y luego ya lo que ha revolucionado un poco todo es este paradigma, que son las mal llamadas OTTs. Realmente algunas sí que son OTTs, otras son SVOD, Streaming and Video on Demand. Es decir, tú marcas cuando quieres ver las cosas y en diferentes contenidos. Tenemos las generalistas, Netflix, un Amazon Prime Video, por ejemplo, un HBO, con productos importantes dentro también de lo que es la industria del deporte. Quien lo ha visto de Last Dance, por ejemplo, de Michael Jordan, o ahora Movistar Plus también está en grandes reportajes, o Rakuten, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos las OTTs, o SVODs, de las propias properties de deportes, es decir, la NBA League Pass, por ejemplo, la UEFA Champions League, la Liga Sports TV, etc. O tenemos las OTTs o SVODs especializadas en deporte, ESPN Plus, por ejemplo, DAZN, por ejemplo, etc. Luego tenemos lo que son las plataformas sociales, que no redes sociales. Facebook, Twitter no son redes sociales, son plataformas sociales de diverso contenido, entre ellos el contenido conversacional. Pero Facebook también puja por tener derechos audiovisuales de carácter deportivo. Por ejemplo, firmó un contrato, creo que son 264 millones a lo largo de 4 años para los derechos de la Premier League en lo que es Vietnam, Tailandia, Laos y Camboya. O firmó un contrato de, creo que son 90 millones de
de euros o de dólares a lo largo de 4 años. En la India, Pakistán, Bangladesh, Bután, Nepal, Sri Lanka, Maldives, y seguro que me falta uno, para los derechos de la Liga Santander especialmente. Son nuevos players con un gran potencial. Luego tenemos empresas de apuestas, empresas de Daily Fantasy Sports, que también pujan por ciertos derechos, y algunos partidos, por ejemplo, de fútbol o de otros deportes, solo puedes verlos a través de sus páginas web o de sus aplicaciones. Los influencers, las propias empresas patrocinadoras que algunas veces articulan canales para poder visualizar y tener acceso a ese contenido audiovisual, y nosotros mismos. Todo esto está cambiando, y el contenido es importante. Ya no es lo más importante el durante el partido, que lo es, porque es la esencia del deporte, sino que es todo el entourage, el antes, el después, los highlights, las entrevistas o las series y los documentales, como hemos comentado, por ejemplo, el famoso caso de Last Dance de Netflix. ¿Vale? En cuanto a innovación, antes las retransmisiones realmente eran planas, sin mucha innovación, sin mucha tecnología. Ahora realmente, y tú miras algunos partidos, o os invito a que miréis, por ejemplo, la G-League, digamos la Gatorade League, la segunda de la NBA, que tiene un acuerdo con Twitch, o la Fórmula 1 o MotoGP, etcétera, donde las retransmisiones son realmente mucho más ricas en contenido. No solo es el partido, no solo es la carrera, sino las estadísticas, la interactividad incluso con otros videntes de la retransmisión, redes sociales, están datos, etcétera, etcétera, etcétera. Antes apenas habían datos, cosa que no es cierto, pero ahora hay muchos datos. Quizá hay una inflación de datos. Lo que es importante es saber qué datos se precisan y para qué objetivos. Antes la seguridad estaba dada, ahora muy importante es la ciberseguridad en el espacio virtual, innovación gradual e innovación exponencial. Ahora pasamos evidentemente de un mercado local a un mercado global, reitero, pensar globalmente pero actuar localmente, y han surgido una serie de nuevos deportes, pero también nuevos formatos en diferentes deportes. Pongamos, por ejemplo, golf, pongamos, por ejemplo, cricket con el 2020, o pongamos, por ejemplo, la Next Gen del tenis, de la ATP especialmente, con nuevas reglas para acondicionar lo que es el directo también a las necesidades y preferencias de la demanda, especialmente de los millennials y más jóvenes, ¿vale? Pero lo que es importante es que la innovación no es tecnología. Tú puedes innovar absolutamente sin tecnología. La tecnología no es un fin en sí mismo, la tecnología es un medio, es un instrumento para profundizar o para acelerar temas de innovación, pero puede haber tranquilamente innovación sin tecnología. Y aunque tengas la idea mejor del mundo, la más innovadora, al final tienes que implementarlo, también en la industria del deporte. Y ahí es una cuestión de cultura corporativa de la empresa, una cuestión de tener los skills necesarios de project management, de la gestión de los proyectos, de gestión del cambio, que toda innovación implica un cierto cambio también cultural, y un liderazgo fuerte acompañado de una serie de soft skills como trabajo en equipo, comunicación, resiliencia, compromiso, etc. Sin estos elementos, las innovaciones pueden ser brillantes, pero si no se aplican, si no se implementan, no sirven de nada. Y reitero el tema digital y físico. Hablamos un poco de propiedades, especialmente de clubes, y aquí me referiré especialmente a clubes de fútbol, aunque no únicamente, por ser también el fútbol el deporte rey en todo lo que es Latinoamérica y en Paraguay, ¿vale? Y tipos de gobernanza. Tenemos clubes, que está el señor Abramovich del Chelsea, que, bueno, personas que tienen un gran capital, ¿no? Ricos, y que compran clubes y, bueno, los gestionan un poco de forma paternalista, aunque profesionalmente.
Hay otros clubes que total o parcialmente cotizan en bolsa. Tenemos un Juventus, un Manchester United, un Benfica, un Borussia Dortmund, etcétera, etcétera, que cotizan parcialmente en bolsa con sus vaivenes, ¿vale? Luego tenemos, y es algo que va increciendo, grandes grupos empresariales, incluso grandes fondos de inversión que invierten en deporte, especialmente en clubes, pero también en competiciones y en eventos y en ligas. Tenemos, por ejemplo, Fenway Sports, que son los propietarios del Liverpool, de la Premier League, pero también son los propietarios de los Red Sox de Boston, por ejemplo. Tenemos al señor Khan, que tiene al mismo tiempo el Jacksonville Jaguars de la NFL y tienen al Fulham de la Premier League. O a Crank Sports and Entertainment, cuyo propietario tiene los Denver Nuggets de la NBA, tienen los Appalachian Colorado de la NHL, o tienen al Arsenal de Londres de la Premier League, entre otros properties. O Harris Blitzer Sports and Entertainment, un grupo importantísimo que tiene, por ejemplo, es propietario de los 76ers, de la NBA, de los New Jersey Devils, de la NHL, del Crystal Palace, de la Premier League o de Dignitas, es un club de eSports. Y este grupo también participa en una empresa que se llama Elevate, cuyos otros accionistas o propietarios son, por ejemplo, el presidente de los 49ers de San Francisco, que al mismo tiempo invierten en el Leeds junto con otra empresa que se llama Acer Ventures y así consecutivamente. O en España, por ejemplo, el Real Club Deportivo Español de Barcelona es propietario de un grupo chino llamado Rasta. O el propietario de los Phoenix Suns de la NBA tienen propiedad al Real Club Mallorca de la Liga Smartbank ahora en España. En definitiva, y esto cada vez va más. O tienes grandes multinacionales, en este caso focalizadas únicamente en lo que es no solo la industria del deporte, sino el fútbol, en concreto con el City Football Group, que es propietario de New York City, de Montevideo City Torque, de Melbourne City en Australia, de Yokohama Marinos, conjuntamente con Nissan en Japón, de un club en China, de un club en la India, el Mumbai City. En China es en la provincia de Sichuan, provincia en Chengdu, o cerca de Chengdu. El Girona de Liga Smartbank en España, el Troyes en Francia, un club en Bélgica y evidentemente el Manchester City, pero que se organiza exactamente como cualquier otra multinacional que podamos encontrar en el mundo con sus business units, sus servicios que dan apoyo al resto de unidades. Tenemos un caso singular en Alemania con una regla del 50+1, que no puede haber ningún propietario con mayor del 50% de las acciones, con algunas excepciones. Caso del Wolfsburg con Volkswagen, caso del Bayer Leverkusen con Bayer y de Hoffenheim con SAP. Y tenemos excepciones muy puntuales, pero importantes, como el Real Madrid, el Barcelona, los Green Bay Packers, que los clubes básicamente no son de nadie, sino que son de todos los socios. En el caso del Barcelona, casi 160.000 personas. Pero con unos grandes retos en cuanto a la tipología de gobernanza y lo que implica competir con otros grandes clubes con otra visión de la propiedad y de la propia gobernanza. Otras tendencias es que a cada vez el fútbol en este caso, pero también la NBA, como veis aquí, la NHL o la NFL son deportes globales y son competiciones y ligas globales. La NBA celebra cada año, 2020 es un caso aparte por los efectos colaterales de COVID-19, pero celebró el año pasado, bueno, de hecho en enero de este año, 2020, un partido de los NBA Global Games en París. Anteriormente los había celebrado en Londres. La NFL cada año celebra partidos en México, por ejemplo, en DF, Ciudad de México, perdón, o en Londres, hasta 4 y 5 partidos de temporada regular o algunas copas o supercopas de Italia, de España, pues se han celebrado en
en países como Estados Unidos, como China, como la India o como Arabia Saudí o incluso Marruecos, por ejemplo. Esto es una tendencia que va a más. Otro aspecto importante es todo el tema de patrocinio y cómo va evolucionando, ¿no? El patrocinio va muchísimo más allá de la visibilidad de la marca. El patrocinio es multiobjetivo y es multipúblico objetivo y tiene que vencer los aspectos de estacionalidad. El patrocinio no es durante el partido y en el estadio. El patrocinio debe activarse antes, durante y después. Y antes no es una hora antes y después es una hora después, sino los días, las semanas antes. Debe ser lo más antiestacional posible. Y no solo activar en el estadio o en el pabellón, sino al final, y gracias aquí sí a las tecnologías puede activarse en cualquier parte del mundo, ¿vale? Y tiene las properties, las ligas, las competiciones, las federaciones, los comités olímpicos, paralímpicos, etcétera, tienen que pensar desde el punto de vista de las marcas y darles esas herramientas para que esas marcas puedan diferenciarse. No es el café para todos, no es plata, oro, plata y bronce, sino que hay que articular programas de patrocinio con una base común, pero que puedan diferenciarse y adaptarse a las características de cada una de las marcas, con procesos y proyectos de verticalización que realmente generen legado, proyectos conjuntos a ser desarrollados por parte de las marcas y por parte de los patrocinadores, porque no solo buscan notoriedad, sino cada vez más también reputación de la marca. Y la evaluación no debe ser solo el típico ROI, que en términos de patrocinio se asimila a lo que es cuántas veces sale mi marca en las properties o a través de los medios. Eso solo es uno de los objetivos, pero reitero, el patrocinio es multiobjetivo, ¿vale? Porque al final el patrocinio es una única moneda con dos caras, el patrocinador y la property, y por parte del patrocinador tiene que invertir, digamos así, dos veces o doblemente, una en derechos y la otra en activación del patrocinio. Reitero, va mucho más allá de la visibilidad de la marca, es multiobjetivo y es múltiple objetivo. El fan no es el único público objetivo del patrocinio, ni muchísimo menos. Tenemos los empleados, los clientes, lo que no son clientes, los accionistas, los canales de distribución tan importantes para sectores como la alimentación o como la automoción, por ejemplo. Patrocinio es experiencias y es contenido, es formato, diversas tipologías de formato, antes, durante y después, y variedad de canales y plataformas para llegar ahí. Y, importante, el patrocinio es medible, pero el patrocinio debe conceptualizarse de diferentes formas si eres el patrocinador o la property. Y en cuanto al patrocinador, la activación tiene que ser sofisticada, compleja, completa, más que compleja. Perdón, y no solo decir, sino decir y hacer. No vale con poner 4 logos aquí. Oye, eso casi no sirve de nada. Hay que activar valorando o poniendo en valor las acciones comerciales, de promoción, las experiencias, el contenido y también crear o co-crear junto con las properties proyectos verticales, proyectos de legado. Y por parte de las properties, por parte de las ligas, de los clubes, de los comités, etcétera, 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 tienen que articular programas de patrocinio pensados para las marcas. Y tienen que ser amplios, holísticos, pero tienen que también adaptarse a lo que prefieren y necesitan las marcas. En mi empresa estamos asesorando a varias federaciones, Comité Paralímpico, a clubes, etcétera, y es muy importante articular bien un programa de patrocinio y luego saber comunicarlo, saber comercializarlo y saber gestionarlo bien. El patrocinio no acaba cuando se firma un acuerdo de patrocinio. Ahí empieza todo el tema de la activación y del mantenimiento y la gestión entre el patrocinador y la property con una serie de elementos y metodologías que puede haber. A nivel de reporting, por ejemplo, a nivel de que las marcas esperan que la property les recomiende y les provea de ideas de cómo activar.
No es obvio que las marcas deban saber exactamente todo acerca de la property que están patrocinando. Es esta quien tiene que ser proactiva en la provisión de ideas de activación. Y lo que comentábamos, que en 5 años el peso de la televisión lineal bajará sustancialmente, se mantendrá evidentemente todo el pay-per-view y todas las OTTs o SVODs más las plataformas sociales pues irán en aumento. ¿Vale? ¿Me permitís que beba un poco de agua? Pasamos a otro bloque, que es un poco relacionado con el impacto de los efectos colaterales de COVID-19, en este caso en fútbol, a través de una investigación que se hizo entre julio y agosto de este año entre miembros del Advisory Board del World Football Summit y conjuntamente con el World Football Summit pues pusimos en valor este documento, esta investigación, ¿no? ¿Cuáles serían en sí los efectos tanto positivos como negativos de los efectos colaterales del COVID-19 en el fútbol? Reitero. Cuando nos centramos en los ingresos que provienen de temas comerciales, hay un cierto impacto positivo de los efectos colaterales de COVID-19 en lo que es el retail desde el punto de vista de e-commerce, no el retail físico. Pero sustancialmente hay un impacto negativo en lo que es el licensing, merchandising, patrocinio, todo el tema de academias, de fútbol, de training camps, de clinics, de campus, todo esto está realmente afectado por los efectos colaterales de COVID-19, así como la organización de partidos de exhibición o friendly matches. Cuando vemos ese impacto en lo que es los medios de comunicación básicamente, hay stakeholders que han mejorado su posición competitiva a partir de los efectos colaterales de COVID-19, como son las OTTs en general, como también son las plataformas sociales y los influencers. Y algunas de los stakeholders del ecosistema de los media rights pues han tenido un impacto negativo a partir de los efectos colaterales de COVID-19, como son las OTTs especializadas en lo que es el fútbol en este caso, pero que están reaccionando porque ya no solo se basan en lo que es los partidos live en directo, sino que también empiezan a poner las piezas en el antes, en el durante y en el después. También se han visto negativamente afectadas las empresas de Daily Fantasy Sports y de betting, de apuestas, porque se centran básicamente en lo que es el directo. En cuanto a venues and facilities, en cuanto a instalaciones deportivas, casi todos los componentes han tenido un impacto negativo, desde lo que es el tema de los museos, el tema de los tours, el tema de las tiendas o de los espacios de food and beverage dentro de los estadios, el tema de VIP hospitality, importantísimo, y evidentemente el tema de ticketing, especialmente internacional. En algunos países ya se puede ir a los estadios, aunque sea con aforos más limitados, pero el viajar a otros países para ver partidos, en este caso de fútbol, ahora pues apenas existe ahora. Otro estudio interesante, ahí ya no solo centrado en fútbol, sino en otros aspectos de patrocinio deportivo en general, de deportes, elaborado por la sección de marketing de España en julio de 2020, también exponía cuáles son los impactos positivos e impactos negativos de los efectos colaterales de 2019 a partir o en la industria del deporte. Evidentemente, todos los temas de activación y el fan engagement físico han sido impactados negativamente. Los fan engagement y activaciones digital y digitales han aumentado, tenido un impacto positivo, así como el acceso al contenido, a OTTs o a SVOD, ya sea generalistas de deportes o a través de plataformas sociales. Un aspecto muy importante es que
según los expertos de la sección de marketing de España, ha habido un impacto positivo en la importancia de las activaciones de patrocinio con sentido social. Es decir, que la marca conjuntamente con la property activan creando proyectos que tienen un beneficio a la población o a su target, un beneficio con sentido social. El merchandising e-commerce ha crecido sustancialmente. Un aspecto que me gustaría resaltar aquí es que a partir de la situación complicada de estos meses, lo que sí ha sucedido es que tanto las properties como las marcas, porque al final, reitero, es una moneda con dos caras, marcas patrocinadoras y properties patrocinadas, se han sentado, han hablado, han hecho esfuerzos y ejercicios de empatía para intentar comprender y entender lo que necesitaba y lo que podía ofrecer a la otra parte. Y esto ese esfuerzo de mayor comunicación y una comunicación más fluida realmente es un impacto positivo, y ese esfuerzo de empatía que se ha traducido también en una mayor profesionalización de la función de patrocinio tanto por parte de la marca como por parte de la property. El impacto, bueno, el impacto evidentemente será menor a lo largo o en el transcurso de los próximos años, evidentemente, si las vacunas que ya se están empezando a poner a las personas, al menos en Europa y Estados Unidos, pues bueno, el impacto será aún durante los próximos años, pero en forma decreciente. Para acabar un poquito, otro informe realmente muy importante, muy interesante del Global Sports Innovation Center Powered by Microsoft en combinación con Sport Singapore. Se hizo un estudio con nuestra colaboración técnica de SPSG Consulting de el talento en la industria del deporte desde un punto de vista de la transformación digital. Se hizo investigación tanto cualitativa como cuantitativa y aquí tenemos algunos de los resultados. ¿Cuáles son esas properties que tienen un mayor gap en cuanto al estatus actual de la transformación digital? Las federaciones, tanto nacionales como internacionales, y los comités, tanto olímpico como paralímpico. No diría tanto el internacional, pero sí los nacionales. Y las federaciones también regionales y nacionales. Esas son las que tienen un mayor gap en cuanto a esa transformación digital. Y un aspecto muy interesante para todos los que estamos trabajando o para las personas que quieran también trabajar en el sector del deporte, ¿cuáles son esas competencias profesionales que buscan más las empresas, especialmente en lo que respecta a la transformación digital en la industria del deporte? Requieren, ante todo, lo que llamamos soft skills, competencias profesionales básicas de actitud, leadership, liderazgo, negociación, comunicación, empatía, etcétera, como veremos actualmente. Luego, un cierto conocimiento de la industria del deporte. Luego, conocimiento de gestión de proyectos, importantísimo. Luego, sí, los skills, las competencias más técnicas en cuanto a transformación digital. ¿Cuáles soft skills? Lo que hemos comentado. ¿Cuáles son esas competencias, esas soft skills? Hemos dicho trabajo en equipo, hemos dicho liderazgo, análisis, negociación, comunicación, resiliencia, empatía, transparencia e, importante, saber escuchar. Estas son las competencias más valoradas actualmente por parte del sector deportivo y que son transversales para todos. Ya para finalizar, la importancia del deporte es entre el 1.5 y el 2% del PIB mundial. En la Unión Europea alcanza el 2.12%, perdón. En España el 3.13%, si no creo recordar.
es un ecosistema muy complejo y casi todos los stakeholders de este ecosistema han sido impactados más o menos por los efectos colaterales de COVID-19. Un mayor aumento de temas fiscales, las instalaciones, los estadios, los pabellones han sido doblemente afectados, menores ingresos y mayores costes, al mismo para acondicionarse, para adaptarse a las nuevas regulaciones. La innovación, que no es tecnología, la tecnología es un camino, es un medio para acelerar la innovación, ¿vale? Pero también nuevos formatos, nuevos deportes, etc. Estamos viendo y veremos fusiones y adquisiciones. Ojo a los fondos de inversión que tienen el sector del deporte en su foco. Ese cambio en el paradigma de acceso a contenido audiovisual, muy importante, ciberseguridad, muy importante asegurarse ante eventuales pandemias. Por ejemplo, este año 2020, sin celebrarse, Wimbledon ha ingresado unos 120 millones de libras. ¿Por qué? Pues porque tenía un seguro contra pandemias. En cuanto a patrocinio, evidentemente, mucho más allá de la visibilidad de la marca, contenido y mayor contenido. Distintos formatos, distintos canales, pero siempre contenido. Patrocinio es contenido. Un entorno digital, combinación de digital y físico. El patrocinio es multipúblico objetivo y es multiobjetivo y tenemos que intentar desestacionalizar al máximo, creando también valor añadido a través de la articulación de proyectos de legado del dicho al hecho junto con las properties que deben profesionalizarse aún más y adaptar más sus propuestas a las particularidades de la demanda, en este caso de los patrocinadores, y eso sí, los contratos son más complejos, con muchos bonus y muchos malus, con varios KPIs. Y esto es todo por mi parte en cuanto a la presentación. Muchas gracias por vuestra atención y ahora si hay alguna pregunta, pues encantado de poder contestarlas. Muchísimas gracias, Carlos. Realmente excelente y fascinante la presentación, un panorama global y a su vez profundo sobre todas las tendencias de negocio en el mundo deportivo y todo el impacto y por supuesto los stakeholders que intervienen dentro de este proceso, ¿no? Tenemos una pregunta y nos dicen específicamente, ¿qué nos espera en el 2021 en términos de patrocinios, específicamente en activaciones, al ser mucho más quizás limitada la activación física y otros tipos de actividades como food and beverage, hospitality y ticketing que requerían en un periodo anterior a la pandemia mucha actividad presencial? ¿Qué les dirías, Carlos? Pues tú mismo has contestado, ¿no? Siempre que no haya vuelta masiva, afluencia a los estadios, pues hay ciertas activaciones físicas que no tienen mucho sentido, porque no puede hacerse. Sí que pueden hacerse activaciones digital, combinación de físico y digital, además de las digitales. En breve sale una iniciativa muy interesante que es Book Your Stadium, que os recomiendo, BYS, donde pone a disposición de las demandas de los fans pues diversas experiencias, ¿no? Experiencias y en temas de contenido, pero se puede activar de muchas formas. Por ejemplo, el sorteo de una camiseta de un jugador que haya jugado ese partido y el sorteo es justo después de acabar el partido, o que te vengan a tu casa si estás en un sitio donde hay una gastronomía especial, que te vengan del club a llevarte una comida como si estuvieras en el estadio y te decoran la casa como si estuvieras en el estadio. Esto se hace y se puede hacer. Hay que ser creativos, eso sí, hay que ver bien los costes y los ingresos adicionales, pero también cuando volvamos a los estadios, y que reitero, algunos países ya están volviendo, la experiencia dentro del estadio también habrá cambiado, porque podremos no solo ver el partido, sino que utilizar también, por ejemplo, las tablets o los smartphones para tener acceso a otros contenidos
relacionados con esa experiencia, que pueden ser digitales, ¿eh? Y que pueden incluso pagarse un premium para acceder dentro del estadio a esos contenidos adicionales. Magnífico, muchísimas gracias, Carlos. Bueno, en esta sesión hemos tenido realmente insights muy interesantes sobre las key competencias como los soft skills para aquellos que están activando actualmente en el mundo del deporte, como sí también para aquellos que desean ingresar. También la importancia del contenido visual, de los OTTs, los SVODs, social media y otras plataformas que Carlos estuvo compartiendo con nosotros para interactuar en un mundo digital. La importancia del always know, del always on, tratando de evitar un poco la antiestacionalidad, para estar permanentemente en esta industria de sportainment, como bien lo mencionabas. Así que, bueno, muchísimas gracias por este tiempo, Carlos. Hemos llegado al final de la sesión. Pero realmente estamos muy complacidos porque hayas podido compartir este tiempo con nosotros, todos tus conocimientos o parte de él y tu experiencia, así que nos sentimos honrados y bueno, esperemos que podamos tener una segunda chance o tercera de poder seguir compartiendo conocimientos y lazos, como bien mencionabas, como la conexión globalizada o una conexión local, como bien decías, en términos de acciones en futuro. Así que muchas gracias, Carlos, y te dejo a ti para que cierres el panel. Pues nada, ha sido un placer y mucho éxito en el Paraguay Sport Summit, una gran iniciativa. Gracias, reitero, Edgar, Johannes y Blas por la invitación y a todos, pues muy buenos días o muy buenas tardes. Gracias y feliz año. A la próxima, que esperemos que sea como mínimo diferente a este y mejor. Gracias. Gracias, Carlos, y feliz año para vos también. Gracias. Seguimos con el Paraguay Sport Summit. Teníamos a Carlos Cantó, realmente una eminencia dentro de la industria deportiva, a quien tuvimos la oportunidad de escuchar en estos momentos. Les recuerdo que pueden seguir interactuando en las plataformas. Tienen la sección de preguntas y respuestas, tanto en la aplicación como en el apartado de escritorio en sus computadoras, donde pueden seguir interactuando y dejando sus consultas e inquietudes, tanto para los speakers como para los organizadores también de esa manera. También les recordamos que las redes sociales siguen activas. Coméntenos desde dónde nos están escuchando, nos están viendo. Y bueno, invitamos a que puedan estar atentos para el siguiente panel, que sin duda también será muy interesante. Muchas gracias y nos vemos en un momento.